Hola, ¿cómo estás, doctora, doctor? Bienvenida, bienvenido y bienvenidas todas las doctoras que también son pacientes en ese gran tema para ustedes, mujeres, y para sus pacientes, doctores, doctoras, mujeres, en un tema más de Online Virtual Education de Auvernia y su red de distribuidores autorizados sobre la vulva. Recuerdo una visita en el Hospital Saint-Louis en París hace unos añitos, donde justamente en la famosa Salle de Moulage, de donde egresaron varios de los maestros que hoy enseñaron a nuestra dermatóloga amiga ponente el día de hoy, a esto justamente de las enfermedades de la piel, del pelo, de las uñas y de las mucosas y de la vulva, en particular de los genitales, hombres y mujeres. Y pues recordemos que la doctora Blanca Esther Reyes Calderón es egresada del Hospital General de México, un hospital afrancesado en un modelo horizontal que predicaba desde cuando estudió la doctora y lo sigue haciendo, una dermatología integral, una dermatología clínica inspirada de esa herencia europea matizada por la tropicalización en México y todo lo que tenemos en cuanto a la influencia norteamericana. Así que agradezco muchísimo en este miércoles 12 de octubre a ti, doctora, doctor, conectarte con nosotros, atender ese tema tan interesante, tan buscado. Recordemos que la doctora, además de ser blanquea dermatóloga general, también has estado cursando medicina en la UNAM, orgullosamente CU, y hoy predicas en el ABC, en la Ciudad de México, en el campus observatorio, en el campus original del grupo hospitalario American British. Y qué gusto que desde dermablanc.com podamos ver la dermatología, no solamente clínica, pero también estética e integrativa que has estado haciendo todos esos años y hoy con tu tema de las famosas dermatosis vulvares más comunes. Estamos seguros que doctora, doctor, ginecólogos, dermatólogos, médicos estéticos y cirujanos plásticos van a entender y comprender mucho más esa clasificación. Una cátedra por parte de la doctora Blanca. Gracias por estar con nosotros. Estas buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Emanuel, por la invitación. Aquí muy contenta, muy emocionada. Vamos a tratar de que el tema sea interesante para todos los que están escuchándonos y entonces aquí estamos listos. Nos vemos en las Gracias. preguntas en un Claro que momentico sí. más adelante. Cómo no, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla entonces. Muy bien. Perfecto. Nada más si me dicen si la están viendo completa. Sí, Está doctora, bien, se ve ¿verdad? en pantalla Perfecto. completa. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por estar presentes. Buenas noches a todos los que están aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy un poquito. Yo decía que esta plática debería de llamarse como un vuelo de pájaro de las dermatosis vulvares más comunes, porque en realidad es un tema tan amplio, tan interesante, que no vamos a poder abarcar todo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco ágil esta plática. Entonces, vamos a poner en contexto esta plática. Las enfermedades de la vulva ocupan un lugar muy importante en la consulta dermatológica del área ginecológica. Es algo que vemos demasiado en nuestra consulta diaria. Entonces, por lo tanto, es muy importante capacitar tanto al médico, no nada más al médico dermatólogo, que pues nosotros vemos mucho esto, sino también al médico ginecólogo, incluso al médico familiar o al médico general, y también a los pacientes, como no, para la correcta identificación y tratamiento de estas dermatosis tan frecuentes. Algunos puntos claves es que tenemos que hacer una muy buena semiología, eso es básico para las enfermedades de la vulva. La identificación de signos y síntomas, el conocer variedades anatómicas normales de la vulva y quién debe de tratar las dermatosis de la vulva. Es algo que siempre nos preguntamos y que, bueno, es obvio que tenemos que ser los dermatólogos, los ginecólogos y los médicos generales y familiares. Ahora, ¿cuál es este navegar que vemos en las pacientes que tienen lesiones vulvares? Bueno, pues obviamente pasan por un montón de médicos que las han atendido
y pasan por vergüenza, por depresión, ansiedad, por una muy mala calidad de vida y además con un montón de tratamientos que han recibido en ese navegar, entre ellos miles de antimicóticos, de esteroides. Entonces, esta es la historia de nuestros pacientes. Ahora, las pacientes tienen mucha renuencia muchas veces a la autoexploración de la zona. Y desgraciadamente también vemos renuencia del médico a tomar cultivos, frotis de las secreciones y más aún a tomar una biopsia de la piel o de la mucosa afectada, que es algo que debemos ya de cambiar. Tenemos que tomar en cuenta las variantes anatómicas que vemos frecuentemente, como son los papilomas vestibulares, como las hiperplasias sebáceas, la condición de Fordyce, que también lo vemos en pene en los hombres. Y aquí hay un dato, que el aceptoblanqueamiento que se presenta en la mucosa inflamada, que se ve también acantósica o hiperqueratósica, no es solamente exclusiva de infección por virus de papiloma humano. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Ahora, ¿el prurito vulvar es normal? Yo creo que en ciertos momentos sí, en ciertos momentos del ciclo o por usar una ropa inadecuada lo podemos ver. En esta diapositiva les quiero mostrar los papilomas vestibulares que podrían en ojos no expertos confundirse con infección por virus de papiloma humano, condilomas acuminados. Esta es la condición de Fordyce, que bueno, para nosotros los dermatólogos es algo muy, muy típico, que difícilmente nos vamos a confundir con otras cosas, pero en médicos que no sean dermatólogos a veces lo pueden confundir también con condilomas. Esto lo vemos frecuentemente también en los labios, en el pene en los hombres y en la zona vulvar también de las mujeres. El prurito vulvar, ya les decía que va a variar con la menstruación, entonces también esto lo tenemos que preguntar a nuestros pacientes. ¿Varía con ello? ¿Varía con la aplicación de algún producto específico? Que no los digan, que ellas, si se han dado cuenta, no los comuniquen. Si también esto hay que preguntarlo, se presenta con el coito o con el uso de algún preservativo o de algún lubricante. También tenemos que preguntarles a nuestra paciente, ¿ya le dieron algún diagnóstico previo? ¿Ya lo vio algún médico? ¿Y qué le dijo que tenía usted? ¿Qué tratamientos ha usado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se modificó este prurito? Son preguntas muy específicas que de pronto queremos ver al paciente muy rápido y no le prestamos atención a estos datos que nos pueden llevar a un diagnóstico más preciso. También debemos de preguntarle a nuestros pacientes si tiene alguna rutina de aseo específica, si esa rutina ya la modificó, si la ha visto que tiene relación con el síntoma que presenta. Ahora, ¿qué cree la paciente? Esto también a veces se nos olvida preguntarle. ¿A qué atribuye la paciente este síntoma? Ya sea prurito, ya sea dolor, ¿qué cree ella que lo está produciendo? Tenemos que prestar especial atención a los tratamientos previos y a la duración de los mismos. Asimismo, como ya les decía, la duración de los síntomas, qué factores exacerbantes tiene. Tenemos, por supuesto, que descartar infecciones con la toma de cultivos de secreciones, de biopsias, de la relación con enfermedades de transmisión sexual y la historia clínica de las enfermedades cutáneas previas, porque también eso nos va a orientar mucho al diagnóstico y obviamente al tratamiento. En relación al prurito, al ardor, a la vulvodinia, quiero mencionarles algunas cosas. Por ejemplo, el prurito asociado a la dermatosis puede presentarse a estas o independientemente de ellas. También puede haber prurito por irritante primario, presencia de otras enfermedades como psoriasis y dermatitis atópica, entre muchísimas otras. Y la vulvodinia se puede ver, esto es un dato muy característico, que se puede ver eritema sin haber huellas de rascado. Entonces esto también nos puede orientar a que pueda tratarse de una vulvodinia. Esta es multifactorial, se presenta en muchas entidades, principalmente en el líquen simple crónico, en el escleroso y atrófico, en el líquen plano, en la psoriasis, en la dermatitis seborreica, en la dermatitis por contacto, en la vaginitis atrófica. La vulvodinia también en ocasiones se manifiesta desgraciadamente como un dolor muy intenso de tipo neuropático. Entonces, imagínense las pacientes estar viviendo con este dolor de tipo neuropático. También se puede presentar alodinia, hiperalgesia, disestesia y puede llegar a producirse un dolor crónico en ausencia de un estímulo nociceptivo.
Entonces es difícil de tratar también esta vulvodinia. En cuanto a las clasificaciones de las enfermedades de vulva, se han manejado muchísimas clasificaciones. Desde el siglo XIX se intentó hacer una clasificación de ellas. Ya en el siglo XX las clasificaciones se hicieron como que independientes. Había la clasificación de los ginecólogos por un lado y la clasificación de los dermatólogos por el otro. Y ahí se empezaron a hacer las diferenciaciones de las entidades, como del líquen escleroso, de la liquenificación nada más como tal, del líquen simple, del líquen plano. En 1976, estos dos autores, Gardner y Kaufman, hicieron una clasificación que se basaba más en cuestiones histopatológicas. Entonces, más o menos se ha dividido en dermatosis vulvares inflamatorias, en infecciones, en lesiones tumorales, en alteraciones de la pigmentación, en el síndrome de dolor crónico, que aquí entraría la vulvodinia que mencionábamos, y todo esto está englobado en una sociedad del estudio de las enfermedades vulvovaginales, que es una sociedad internacional, que aquí ven sus siglas. Y bueno, esta es la clasificación de 1976, que es la que está con algunas modificaciones vigente hasta la actualidad, y que se basa más en los hallazgos histopatológicos. No me voy a detener mucho en esto, pero se las presento para que vean la cantidad de enfermedades de la vulva que hay y que se basa en el estudio histopatológico. Ahora sí, hablando ya de las más frecuentes, de las dermatosis vulvares más frecuentes, basándonos en esta clasificación histopatológica, las que presentan patrón liquenoide, tenemos al líquen escleroso, que yo creo que es una de las más frecuentes que podemos encontrar. Esta es una dermatosis inflamatoria crónica de origen autoinmune que se presenta en la región anogenital. En cuanto a su prevalencia, es variable, pero más o menos se mencionan en las series de 1 a 300 hasta de 1 en 1000. Y se menciona también que es más frecuente en la posmenopausia y de etiología multifactorial. Sin embargo, las series más recientes mencionan que se está presentando, o más bien se está diagnosticando, porque yo creo que se ha presentado siempre en personas mucho más jóvenes, pero sí ya se está diagnosticando mucho más frecuente en personas más jóvenes, lo cual tenemos que tener muy en mente. Siempre se asocia, o muchas veces se puede asociar, con otras enfermedades autoinmunes como es la tiroiditis de Hashimoto, el vitiligo, la anemia perniciosa, la alopecia areata. Y los síntomas, que generalmente estos síntomas lo van a ver, y lo vemos todos los dermatólogos, se repite casi en todas las entidades de la patología vulvar. Entonces va a haber prurito, dolor, dispareunia, disuria, estreñimiento e infecciones secundarias. En cuanto a cómo se va a presentar clínicamente, podemos encontrar el famoso patrón en 8 o se puede iniciar incluso en el clítoris. ¿Cómo lo vamos a ver? Se va a ver también dependiendo de la fase en la que encontremos y diagnostiquemos el líquen escleroso, porque podemos ver al inicio pápulas y placas blanco-nacaradas, podemos ver atrofia, tanto en la zona vulvar como en la perianal. Hasta el 60% de los casos pueden tener lesiones perianales. Entonces, no hay que perder de vista esto, porque también nos vamos a poder orientar un poquito más al diagnóstico. El prurito, pues obviamente sabemos, va a llevar a la liquenificación. Y aquí este es un dato muy importante que yo, fíjense que lo desconocía, y esto lo aprendí de un gineco-uro que hace poco vino a dar una excelente conferencia, un signo incipiente, que es el terigión en el introito y fisuras. Entonces, por supuesto, tenemos que tomar una biopsia temprana y esto debe de hacerse siempre, por supuesto, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, porque así va a ser más fácil hacer el diagnóstico. En los casos avanzados ya vamos a ver esclerosis, incluso vamos a ver los cambios estructurales, cicatrizales, con reabsorción de estructuras anatómicas. Se pueden ver sinequias, esto tanto en labios mayores como en menores, en el clítoris incluso, pérdida de labios menores, y ya en los casos graves, que es una tristeza ver esto, ya es la estenosis del introito lo que podemos ver. Ahora, desafortunadamente también en esta entidad podemos verlo asociado tanto a carcinoma epidermoide vulvar de un 2 a un 5% y al carcinoma verrugoso. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay muchísimas entidades con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial,
pero los principales es con líquen plano, con psoriasis, con pemfigoide o con algún otro tipo de enfermedades ampollosas de las mucosas. En cuanto a la histopatología, vamos a ver vacuolización de la capa basal, necrosis de queratinocitos, infiltrado linfohistiocytario en banda en dermis superficial. La epidermis se va a encontrar atrófica con edema de la dermis papilar, esclerosis y, muy importante, hialinización de las fibras de colágeno. En cuanto al tratamiento, y también este tratamiento no lo voy a estar repitiendo en cada una de las entidades porque básicamente es el mismo tratamiento con ciertas variaciones, pero lo más importante es la disminución de los síntomas con las medidas generales, que para nosotros los dermatólogos es algo muy común que recomendemos a nuestros pacientes, pero aquí en el auditorio hay otros especialistas que no son dermatólogos, entonces quisiera yo mencionarlo. Tratamos siempre de recomendarles a nuestros pacientes que utilicen ropa tanto interior como exterior de algodón, que la ropa no sea muy apretada, que no utilicen tangas, que la ropa la laven con detergentes suaves, de preferencia estos jabones que son lo más ligeros posibles, que no utilicen suavizantes. Entonces, todas estas medidas generales, ya saben también la cuestión de las toallas femeninas, pues van a exacerbar los síntomas, ¿no? Entonces, estas medidas generales en toda la patología vulvar las vamos a estar recomendando siempre. También podemos agregar un antihistamínico, ¿por qué? Por el prurito. En los pacientes que tienen dolor neuropático, pues tendríamos que agregar algún medicamento como tipo gabapentina, pregabalina, o incluso hasta poderlo referir a la clínica del dolor, porque es dolor muy intenso, de difícil control. También tenemos que usar en todas y cada una de las patologías vulvares emolientes. Estos emolientes tienen que tener un pH lo más neutro posible, que no altere la barrera cutánea, que no sean detergentes, les digo yo, el famoso jabón sote, ¿no? Que lo quieren utilizar para todo, entonces hay que evitarlo, por supuesto. Y en cuanto a esta entidad, el propionato de clobetasol creo que sigue siendo el gold estándar, aunque es también pues un poquito contradictorio, porque por otro lado nos puede producir más atrofia. Sin embargo, lo podemos llegar a usar o está recomendado en las guías hasta por 3 meses en concentración de 0.05%. Ahora, los inhibidores de la calcineurina son muy útiles, tanto el pimecrolimus como el tacrolimus. Sin embargo, digo, si en la piel nosotros los dermatólogos, cuando los utilizamos en pieles que están irritadas, pacientes con dermatitis atópica, les arde, pero de verdad como chile, imagínense nada más en una vulva, en un introito vaginal con una irritación terrible, no lo toleran, o sea, simple y sencillamente no lo toleran. Entonces, esto se recomienda más cuando ya está estable, cuando el líquen escleroso ya está más estable, o alguna de las otras entidades que vamos a mencionar. En cuanto a las terapias recientes, tenemos a la terapia láser y las ondas de choque. Son útiles, sí hay buenos reportes, hay series de casos muy buenas. Yo tengo colegas que se dedican también a hacer terapia láser, tanto dentro de mis colegas y amigas dermatólogas como de las colegas y amigas ginecólogas, que tengo varias de ellas, y que son muy, muy buenas en esta área. Yo hago láser, pero no me dedico a hacer láser ni de rejuvenecimiento vaginal, ni tampoco para estos problemas. Sin embargo, sí debe de ser médicos muy capacitados, porque desafortunadamente también estamos viendo complicaciones serias por mal uso de esta terapia láser. Pueden producir desde incontinencia urinaria hasta problemas también de dolor neuropático continuo y severo. Y bueno, desgraciadamente para los casos ya más avanzados, pues la cirugía reconstructiva, que acá nuestros colegas cirujanos plásticos serían los que se dedicarían a esto. En cuanto al diagnóstico temprano, como les decía, es muy importante hacerlo, porque así es como van a responder mejor los pacientes y podemos mejorar también su calidad de vida. Entonces, les mencionaba hace un momentito en relación al terigión. Aquí en una próxima diapositiva lo van a ver mejor, pero aquí se alcanza a ver una pequeña fisura, y aquí sí se ve este terigión, que les digo que para mí fue un dato nuevo, yo no lo conocía.
y ahora tengo la obsesión de revisarles a mis pacientes, obviamente cuando van por este motivo, pero sí revisar a ver si tienen este signo pues para tratar de tomar una biopsia temprana. En estos dos casos se ve mucho mejor, ya son casos un poquito más avanzados, pero aquí pueden ver ustedes este terigión en el introito. Nuevamente, aquí lo podemos ver, aquí ya se empiezan a presentar estas zonas atróficas, pero todavía es un diagnóstico temprano. Si se pueden fijar, aquí es una paciente joven, entonces eso es cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Acá, nuevamente, otros casos, aquí pueden ver las fisuras que ya les mencionaba, nuevamente el terigión. Ya les comentaba que tiene que ser una biopsia en uso y siempre previa al tratamiento, una buena biopsia. Y estos casos clínicos, pues obviamente ya están muy avanzados, en donde sí podemos ver ya una atrofia muy severa, ya incluso con pérdida de la anatomía, y aquí en esta paciente, pues que ya está yéndose hacia la zona perianal, afectando la zona perianal. Aquí ya asociado a un carcinoma verrugoso vulvar. Aquí estamos viendo parte de este carcinoma, aquí también, en una paciente con un líquen escleroso previo. Comentarios importantes, ya les decía que tiene una alta prevalencia y que está progresando, además de que se está diagnosticando más, afortunadamente. Se presenta en todas las edades, no se queden con la idea de que solamente es para pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas. Está muchas veces subdiagnosticada, muchas veces también se puede confundir con síndrome genitourinario o puede coexistir. No es garantía de que se presente uno o el otro solamente. Los patólogos o los médicos sin mucha experiencia, pues es difícil que lo diagnostiquen, entonces siempre tenemos que tener a nuestro lado nuestros queridos dermatopatólogos, los que sean expertos, los que nos ayuden con este diagnóstico que clínicamente a veces es tan difícil hacer la diferenciación. Y que los tratamientos siempre tienen que ser multidisciplinarios para que sean verdaderamente eficaces. Otra entidad es el líquen plano. Esta es una dermatosis inflamatoria que puede afectar la piel, mucosas o ambas. Las diferentes morfologías, pues obviamente depende de acuerdo a su localización, a su evolución y a su severidad. Es de etiología desconocida, se ha mencionado que es autoinmune, asociada a células T, puede ser vulvovaginal, ya sea única, solamente en esta zona, o puede estar asociada a otras áreas. De ahí también la importancia de hacer una historia clínica completa y de revisar toda la superficie corporal y las mucosas. 50% de nuestros pacientes pueden tener afección oral y tienen afección vulvar también. Puede ser únicamente afección vaginal. A diferencia del líquen escleroso, es difícil, no imposible, pero es difícil que encontremos afección vaginal, es más afección en el introito. Y sin embargo, en el líquen plano sí podemos encontrar más afección vaginal concomitantemente. Y puede estar presente en el síndrome vulvovaginal gingival. Los signos, sabemos que se va a presentar eritema intenso, que afecta el introito, la vagina, que se ven estrías blanquecinas y puede llegar a ulcerarse o a erosionarse, sobre todo en el líquen plano erosivo. Los síntomas, lo mismo que con el anterior, va a haber ardor, dolor, disuria, dispareunia, sangrado poscoital, puede haber sinequias, cicatrices, también se puede ocultar el clítoris, también se puede estrechar el introito, y la afección vaginal se puede presentar incluso en casos hasta del 50-60%, no es baja la frecuencia. También podemos encontrar una vaginitis descamativa e incluso la afectación rectal y o esofágica. También podemos llegar a ver la malignización, como en el caso del líquen escleroso. Esta puede llegar a asociarse con carcinoma epidermoide hasta el 2-3% de los pacientes. Nuevamente, la historia clínica es súper importante, ya decíamos, buscando en otras áreas de nuestra piel, de la paciente, de las mucosas, y el diagnóstico siempre va a ser clínico acompañado de biopsia. El diagnóstico diferencial también es con muchísimas entidades, de las principales es con el líquen escleroso, con las reacciones liquenoides por fármacos, la vulvitis plasmocelular de Son,
el pemfigoide, el pemfigo vulgar, el eritema pigmentado fijo, el eritema multiforme. El infiltrado, en la histopatología vamos a ver el infiltrado inflamatorio linfocitario en banda, en la dermis superficial, con degeneración de la capa basal y la formación de cuerpos de SIVAT, que esto ya es muy característico de la entidad, aunque no es en el único que se presenta. Estos son dos casos avanzados ambos, pero esta paciente de aquí pues se ve más esclerosis, más atrofia, y en esta paciente pues se ve mucho más actividad con las estrías, con eritema, con atrofia ya también podemos ver, con alteración total de la anatomía, y esta es una paciente con alteración también en la mucosa oral, que es muy importante que revisemos. En cuanto a otras entidades, basándonos en la clasificación histopatológica, existe las de patrón espongiótico, aquí entraría el eczema. El eczema frecuentemente vamos a ver que va a afectar la región vulvar y se va a presentar con eritema difuso, maceración, liquenificación avanzada, ya en las fases avanzadas con prurito, y el eczema puede ser tanto endógeno como exógeno. Entonces, el endógeno está caracterizado principalmente con la dermatitis atópica y el líquen simple, y el exógeno más con la dermatitis por contacto. En la histopatología podemos ver esta superposición, como estábamos diciendo, de patrones tanto clínicos como histopatológicos, pero podemos ver espongiosis en epidermis, infiltrado linfocitario en dermis. Es frecuente ver la presencia de eosinófilos, y dependiendo de la fase en que tomemos la biopsia o que vaya nuestro paciente, en la fase aguda podemos ver vesículas intraepidérmicas, en la subaguda hiperkeratosis, y en la crónica, pues obviamente ya vamos a ver acantosis e hiperplasia. En el eczema endógeno lo vamos a ver más en la dermatitis atópica. Esta es la forma más frecuente de eczema. Y aquí siempre tenemos que preguntar si hay antecedentes tanto familiares como personales de atopia, porque pues obviamente esto nos va a orientar mucho más. También esto puede iniciar en la infancia y se va a presentar como gerosis, descamación, liquenificación y prurito, también basándonos de la evolución de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos una lactante con una dermatitis atópica, con este eczema muy marcado en la zona de la vulva. En cuanto al eczema endógeno, está más caracterizado por el líquen simple crónico. Esta es una de las causas más frecuentes de prurito vulvar primario y puede ser una variante crónica de la dermatitis atópica localizada. Entonces, el ciclo prurito rascado pues va a producir engrosamiento de la piel, puede producir sobreinfecciones, erosiones, escoriaciones e hiperpigmentación. Aquí, si se fijan, tenemos dos fases del líquen simple crónico. En el primero podemos ver las erosiones con eritema, incluso aquí podemos ver algunas costras, podemos ver también estas placas un poco blanquecinas, y este ya es un líquen simple crónico de más evolución, en donde vemos la piel totalmente liquenificada, que obviamente el prurito es muy intenso. En cuanto a la dermatitis por contacto, sabemos que puede haber dermatitis por contacto irritativa sin que haya una citotoxicidad previa, y esto lo puede producir muchos productos de higiene íntima. Es algo que también tenemos que platicar mucho con las pacientes, porque hay pacientes obsesivas en cuanto a su higiene íntima que usan montonal de productos y que además no son los adecuados, y medicamentos tópicos que también se aplican. Entonces, tratar de educarlas para que esta higiene no sea tan excesiva, y preguntarle, ¿no?, qué es lo que está utilizando, y también darle las recomendaciones adecuadas. Punto y aparte, los que somos dermatólogos y los ginecólogos creo que también los visitan, sabemos que dentro de la línea de cum laude podemos encontrar algunos productos muy útiles para la higiene y también como lubricantes. El tratamiento, les comenté que no iba a estarlo mencionando, pero pues básicamente se parecen mucho los tratamientos que vamos a dar en cada una de estas entidades. Ahora bien, también la dermatitis por contacto puede ser producida por fluidos corporales, como el semen, la orina, las heces, y en los pacientes que tienen incontinencia urinaria, ya sea pacientes pediátricos, que no es por incontinencia, sino por la edad, y en pacientes adultos,
pueden presentar dermatitis por pañal, porque los adultos pues obviamente también utilizan pañales, como en esta paciente que tenía incontinencia urinaria y que podemos ver una dermatitis por contacto irritativa por la misma orina. Ahora, otro tipo de dermatitis por contacto irritativa lo podemos ver en esta paciente por podofilina, por una mala aplicación, una mala indicación de lavado de la podofilina, y entonces podemos ver todo este eritema, estas zonas de exulceraciones, de erosiones, edema también podemos ver por irritante primario por la podofilina. La dermatitis por contacto alérgica es menos común que la anterior, y esta sabemos que es por hipersensibilidad retardada tipo 4, por algunos alergenos que aquí menciono, como las fragancias, los antibióticos tópicos, la neomicina. Afortunadamente los dermatólogos, yo creo que son muy pocos los que utilizan neomicina, porque pues todos sabemos que la neomicina puede producir mucho dermatitis por contacto alérgica, pero nuestros colegas ginecólogos de pronto lo utilizan mucho. Entonces mi recomendación sería que no lo hicieran, porque sí causa mucho alergia. También el mismo níquel, el látex de los preservativos, los anestésicos tópicos también lo pueden ocasionar, y aquí sí sería indispensable hacer pruebas al parche. En cuanto a las manifestaciones clínicas, igual dependiendo de la fase que tomemos al paciente, en la aguda vamos a ver eritema, edema, huellas de rascado, vesículas, costras, escoriaciones, prurito, ardor, dolor, y en la fase crónica, aparte de todo esto, pues va a haber liquenificación y puede llegar a haber sobreinfección. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues igual, con un montón de entidades, pero principalmente con procesos vesículo-erosivos como el herpes simple, la candidiasis, el eritema multiforme, el eritema pigmentado fijo, las enfermedades ampollosas autoinmunes, el líquen plano erosivo, y el tratamiento, aparte de todo lo mencionado en todas y cada una de las patologías vulvares, por supuesto que tenemos que detectar y eliminar el irritante primario. En cuanto al patrón acantolítico, podemos mencionar al líquen simple crónico, que ya lo comentamos, y a la psoriasis. La psoriasis sabemos que es una dermatosis crónica multifactorial. 5% más o menos de las mujeres lo pueden presentar en vulva, ya sea como lesión única o acompañando a la enfermedad sistémica. La psoriasis también se va a presentar igualito, con prurito, dolor, fisuras, o puede ser asintomática. Y en esta zona vulvar podemos encontrar tanto psoriasis vulgar, psoriasis pustulosa o la psoriasis inversa. Nuevamente aquí es muy importante, aunque la paciente llegue únicamente refiriéndonos las lesiones de la vulva, es muy importante que la revisión sea completa y nuevamente la historia clínica también completa. En las zonas pilosas podemos encontrar psoriasis en el monte de Venus, en los labios mayores, en la cara interna de los muslos, sobre todo en la forma inversa. Y por supuesto que si vemos con minuciosidad, vamos a poder ver en muchos casos el fenómeno de Kerner. El diagnóstico diferencial, entre otros, podemos hacerlo con líquen simple, con dermatitis por contacto, con candidiasis, con tinea cruris. Y aquí vemos un caso de psoriasis en donde la principal presentación la vemos en el monte de Venus. Aquí es en donde estamos viendo las placas eritematoescamosas liquenificadas. Por aquí podemos ver una plaquita muy pequeñita, así como satélite, y esta psoriasis se está yendo hacia la región perianal. Y por supuesto, pues buscar si hay en otras zonas de la piel. En la conclusión, pues ustedes se pueden dar cuenta que la patología vulvar es súper amplia, entonces debe de ser vista de forma multidisciplinaria, en comunicación muy estrecha, ya lo decíamos, entre los especialistas, principalmente el ginecólogo, el dermatólogo, el dermatopatólogo, ahora que está también muy de moda el rejuvenecimiento vaginal, que también lo hacen algunas otras especialidades, los médicos estéticos o el médico cirujano plástico. Entonces, tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que estar actualizándonos de forma continua y constante, y como ya lo decíamos y lo he venido repitiendo en la plática, el patrón clínico de cada una de las patologías vulvares es muy variado, pero nos podemos dar cuenta que se pueden manifestar clínicamente casi de forma idéntica.
Entonces, también de ahí la importancia de la biopsia, de la historia clínica completa y de la exploración clínica completa. La relación médico-paciente es muy importante porque son pacientes que ya vienen muy toreadas, como le decimos, y que ya desconfían, verdaderamente desconfían. Van a decir, es el quinto, sexto, décimo médico que veo y pues me va a mandar otro medicamento para hongos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos ganemos la confianza de la paciente y que también le enseñemos a autoexplorarse porque también eso nos va a ayudar a darle un seguimiento más adecuado a nuestros pacientes. Entonces, la patología vulvar tiene mucho impacto en la paciente, le va a causar ansiedad, tiene una connotación social. Las pacientes tienen mucho miedo a que tengan patología maligna o de transmisión sexual y la afectación en la vida de pareja, que es muy, muy importante. ¿Qué nos faltó? Me hubiera encantado de verdad abarcar todo porque es un tema que me apasiona, pero bueno, nos faltan muchísimas cosas más. Traté de hablarles de lo más frecuente. Sin embargo, nos faltó hablar de todas las enfermedades ampollosas autoinmunes, del pénfigo, del penfigoide, de la dermatitis ampollosa IgA, de la IgA lineal, de las genodermatosis, todas las genodermatosis que afectan la vulva como Hailey-Hailey, como la enfermedad de Darier, las manifestaciones de la enfermedad de Crohn, que también lo vemos en vulva. Y me puedo soltar las infecciosas, las tumorales, las malignas, las facticias, las iatrogénicas, las traumáticas, las aftosis secundarias y las que son poco frecuentes. Entonces, el hablar de esto, como diría la nana Goya, de los que son de mi generación sabrán quién es la nana Goya, esa es otra historia. Entonces, ojalá que en algún momento haya oportunidad de platicar un poquito más ampliamente de este tema. Y eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención y dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, doctoras, doctores. Presenciamos una cátedra por parte de la doctora Blanca Reyes. No dejen de poner sus preguntas o dudas en el chat si las tienen. Estamos aquí numerosísimos conectados. Me llegaron por WhatsApp varias de las preguntas a la hora de hablar de justamente las dermatosis. Y tú mencionabas ahorita en ese mes, rosa, de autoexploración, ¿qué consejos o tips darías a tus colegas para indicar o mostrar a tus pacientes qué pasos o qué signos o síntomas estar atento para detectar tempranamente cualquier dermatosis como las que presentas? En pocas palabras, para las mujeres pacientes, ¿qué hay que decirles a la hora de hacer esa exploración en una zona complicada visualmente y al tocar? ¿Qué recomiendas tú como dermatóloga que vives de la vista y del del tocar, ¿no? Sí, sí, dijiste algo bien importante, Manuel. De hecho, se nos ha ocurrido algo a algunas ginecólogas, amigas, compañeras mías, que sería bueno tener un modelo anatómico, así como se tiene el de mama, que los oncólogos muestran ese modelo anatómico y les enseñan cómo se siente una mastopatía fibroquística o cómo se siente ya un tumor maligno, cómo se siente un quiste, y en la consulta les enseñan a explorar este modelo anatómico de la mama. Sería muy bueno que los dermatólogos y los ginecólogos lo tuviéramos también para enseñarles a las pacientes porque de verdad no se conocen, no se revisan. Entonces, empezando por eso, ¿no? ¿Qué es la vulva? ¿Qué es el monte de Venus? ¿Qué es lo que tienen que revisar? ¿Y qué es lo que tienen que revisar? Que sea una coloración normal, que no tengan ningún tipo de síntoma que sea continuo, ¿no? Porque ya estábamos mencionando del prurito que dependiendo del ciclo menstrual puede presentarse de manera normal, pero que ya está siendo como que más molesto y más frecuente. Entonces, ese sería un síntoma que tendrían que ver el eritema, obviamente el flujo, porque muchas veces las pacientes piensan que solamente el tener flujo es lo anormal y muchas veces ese flujo es normal. Entonces yo creo que sí tendríamos que dedicarles un poquito más a nuestros pacientes ginecológicos que van por este tipo de consulta e incluso aquellos que no van tanto por ello, pero que podemos platicar un poquito más,
el comentarles esto, Emanuel, el enseñarles un poquito a conocer su anatomía, el enseñarles con un modelo anatómico y estos síntomas que ya les mencioné hace un momento. Pues que bien dicho, y una de las funciones de ese programa es educación médica continua a los doctores, las doctoras, pero también a los pacientes en otro tipo de plataformas de Learning Claro. Management System que en Grupo Bernia, a través de Online Virtual Education, les daremos en las próximas semanas, meses, podcast con gines, con dermas, con médicos especializados en la parte ginestética. Estén atentos a mucho más. El doctor León Neumann, maestrazo, te dice y te felicita y dice, siento que es tierra de nadie. Doctora, felicidades por Muchas esta gracias, gran maestro. y Gracias por estar espectacular aquí. plática. Nos están preguntando, doctora Montserrat, ¿qué tipo, en caso de hacer una biopsia, qué tipo de medicamento tópico indicas para una mejor recuperación y qué tipo de emoliente recomiendas? Yo creo que después de tomar una biopsia, si se está haciendo pues en un ambiente estéril, no requeriría ningún tipo de antibiótico. Pero si está ya más cerca de la región perianal, el ácido fusídico podría ser el antibiótico que recomendaríamos después de una biopsia. Y el emoliente, ya les comentaba, y ahí va el comercial, Emanuel. Yo les pediría que se metan un poquito a ver lo de cum laude. Hay muy buenos, tienen una línea de verdad muy amplia. Yo los estoy mandando mucho, yo los uso algunos también. Entonces, los emolientes de cum laude son muy buenos. Y entonces, sí me gustaría que se acerquen a su representante para que les muestre este arsenal que tienen en cum laude, porque tienen muy buenos lubricantes, muy buenos productos de higiene íntima. Y aquí sí quiero mencionar algo en cuanto a alguno de estos emolientes o de los de higiene íntima de cum laude. Hay algunos que tienen clorexidina. De pronto la clorexidina es muy irritante para mucosas. Estos están en una concentración muy, muy bajita, pero hay pieles que no lo toleran. Entonces, sí tener un poquito de cuidado con ello, pero en pieles que pueden tolerar un poco más, son muy buenos. Espero haya respondido su pregunta, doctora. Muchas gracias, felicidades por parte del doctor Barrera, que te saluda desde Reynosa. ¿Por Gracias. cuánto tiempo recomiendas el clobetasol? Pues miren, a mí me encantaría recomendarlo por menos tiempo, por mucho menos tiempo. Las guías dicen que es por 3 meses. Esto es única y exclusivamente en el líquen escleroso. O sea, podríamos también utilizarlo a lo mejor en el líquen plano, pero de preferencia no utilizarlo más que en el líquen escleroso, porque solamente así funciona un poco más. Yo trataría de ver a mi paciente, digamos, cada mes para ver si se puede retirar o poderlo sustituir con inhibidores de la calcineurina como tacrolimus o pimecrolimus, porque les digo, arde muchísimo en fase activa, pero entonces las guías mencionan 3 meses. Yo sería un poquito más conservadora, pero sí con revisión del paciente, no dejarlo hasta los 3 meses. Te veo a los 3 meses para ver cómo vas, no. Yo lo revisaría de ser posible cada 2, 3 semanas o por lo menos cada mes. Perfecto. Oye, tus colegas y otras maestras, amigas, Rosario, Isabel Arias, Ay, Judith, doctora Andrea, todas están muchas gracias. conectadas y te felicitan. Gracias, Mandan, al gracias. igual que Un el doctor abrazo. Juan Carlos Fuentes, que Ay, seguramente está en su congreso de cirugía plástica, te mandan un fuertísimo abrazo y espectacular. Hasta dicen, a ver si podrías pensar en un diplomado en dermatología vulvar, que dice la doctora Margot va. Irlanda, que Encantada, quizás quiera encantada, claro. complementado. El doctor Neumann complementa y dice, pues normalmente el paciente va con el microgeneral ginecólogo, pero del otro lado, para el dermatólogo común y corriente, no le interesa a veces meterse a ese tipo de patologías porque entras en un paciente que requiere seguimiento y que no siempre tiene esa adherencia terapéutica. No obstante, creo que hoy, regresando a la clínica, doctor Neumann, la clínica europea, debemos, y yo creo que debemos de regresar ginecólogos, dermatólogos, médicos afines
a volver a adentrarnos, sobre todo que la parte ginecoestética nos lo impide, si no está en la zona perivulvar y vulvar totalmente, sana, no puedes pensar en ningún procedimiento estético en esa zona. Entonces yo creo que Es la correcto. estética, la belleza nos va a volver a quizás detectar y volver a Exactamente. meternos a esa zona que no forzosamente es natural. Muchísimas gracias. Nos dicen la doctora Carla Archer, hace tiempo que no la veíamos. Hola Carla, ¿cómo estás? Te saludo, te Carlita, agradece un abrazo. mucho. YouTube es tu club de fans Ay, no, mis amplísimo con queridas amigas. maestrazas y amigas de la dermatología en todos sus aspectos. Blanca, te quiero agradecer y te quiero mostrar algo de Muchas la gracias. mujer que tendremos la semana que entra en este mes rosa, el compromiso de Grupo Auvernia más fuerte que nunca. Tendremos pues 4 por el precio de una a 4 colegas tuyas que estarán presentes en cirugía plástica, en dermatología, en ginecología, el lunes 17 a las 19 horas. No se lo pierden, va a ser un elenco espectacular para manejo integral post-diagnóstico de cáncer de mama, el punto de vista de los médicos especialistas, desde varios ángulos, 2 cirujanas plásticas, una derma y una ginecóloga el próximo lunes 17 a las 7 de la noche, un mes donde Grupo Auvernia está regalando pulseras a través de un plan comercial, donación a la Fundación Alma de Reconstrucción Mamaria y muchas otras actividades en nuestros propios empleados y en el público a través de la prevención. Así que sin duda, después de ese mes rosa en el cual tú participas, estando hoy al día 10, al día 12 de octubre, seguramente habrá que hacer mucho más webinars de información sobre la detección temprana de Claro. dermatosis vulvares, como lo mencionaba. Manos a la obra, cuentas con nosotros en Grupo Auvernia para colaborar y Muchas para seguir gracias. organizando webinars y quizás traer modelos anatómicos vulvares y seguir haciendo esa Sí, gran sí, labor sí. Claro de que sí. Muchas gracias a ti y a todo tu muchísimas equipo, como gracias. siempre. Gracias a todos. No te nos vayas. Nos dice que No, también a los residentes que cuenten para su área de información, así que muchas gracias, la doctora Quiñones, desde el Instituto de Dermatología de Guadalajara, con también su papá, el doctor Quiñones, seguramente nos van a invitar a hacer ese tipo de pláticas. Recuerden que esa plática y todas las otras, desde abril del 2020 están disponibles en año pandémico 3 en el canal de Auvernia Oficial. Búscalo en el canal de YouTube, Facebook, Instagram, Auvernia Oficial, canal Spotify, muchos medios para seguir cooperando, colaborando. Y te invitamos, doctora, doctor, si tienes temas también tan relevantes y diferentes y siempre sin lucro ni de un lado ni del otro, en total reciprocidad, como la doctora Blanca esta noche ilustramente, pues proponnos temas, levanta la mano, es tu espacio, antes que nada para ti, tus colegas y tus pacientes. Así que muy buenas noches, Blanca, una frase de conclusión en esa gran noche de mitad de semana. pues la frase de conclusión es volver a lo básico. Volvamos a lo básico, a lo que nos enseñaron en la especialidad, porque efectivamente es muy necesario antes de pasar a lo estético. Entonces hay que volver a lo básico. Me Gracias, Emanuel. encanta esa frase. Gracias, Blanca, ilustremente lo has logrado en tu primera vez en ese programa. Espero no será la última. A nombre de Espero todo que así Auvernia, sea. nuestros distritos autorizados en todo lo largo y ancho de México y ya de Latinoamérica, donde estamos, de Guatemala, Centroamérica, Colombia y llegando a Brasil, haciendo historia en español y pronto en brasileño para todo el mundo de las Américas hacia el mundo. Muchísimas gracias a ti por ser parte de esa historia. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias a todos los que hicieron eso posible. Doctora, doctor, que descanses. Nos vemos Gracias. Bye, muy bye. pronto, hasta el día lunes, en ese gran encuentro de cáncer de mama. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Bye.